Hola, Buenos días, Chusa, ¿qué ¿qué tal? tal, Jacobo? Buenos días. ¿Qué tal todos los demás? Buenos días. Hola, buenos días. Nada, un placer volver a veros. Jacobo, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Hoy me he conectado un poquito más tarde porque estaba en otra webinar y bueno, me he tenido que salir también un poco antes. Pero bueno, ya estamos aquí puntuales como siempre, para empezar a las 12. Quiero presentaros a Jacobo Ducay. Bueno, deciros que, como siempre comento, ¿no? Los viernes y hasta ahora, y ya en fase de desescalada, somos muchas menos personas las que estamos en directo, pero luego estas webinars las van a ver pues las 400 personas que se han inscrito en estas charlas de mediación, y luego posteriormente se va a abrir para todas las personas que quieran, ¿vale? Bueno, ya vamos subiendo de participantes. Bueno, en primer lugar, quiero presentar a Jacobo Ducay, darle las gracias por estar aquí con nosotros. Él es director de Habitus by Scottwork, experto en negociación, mediador, paneles Habitus, MWI Boston, Signum, Cámara de Comercio de Madrid. Jacobo es consejero del Centro Europeo del Ombudsman Organizacional, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid. Si hay algo que quieras añadir a este escueto currículum Ajá. que me has enviado. Bueno, él además, bueno, también colabora con el Instituto Internacional Promediación en algunos de los cursos que damos. Es un lujo contar con una persona tan experta, sobre todo en mediación mercantil. Y bueno, pues aunque no acostumbra o no le vemos mucho en las redes, pero es uno de los grandes espadas, ¿no?, que tenemos en nuestro país en el ámbito de la mediación. Así que, Jacobo, ya sin más, te dejo. La charla viene a ser unos 45 minutos, que pueden ser más, puede ser menos, siempre como el ponente decida. Luego ya abrimos a las demás personas para que quieran comentar algo o para iniciar la charla, o para que hagan las preguntas que consideren. ¿De acuerdo, Jacobo? Fantástico. Pues nada, muchas gracias por la presentación, Chusa. Y a ver, que voy a compartir pantalla. Mm. Ahí está. Vale. ¿Me confirmas que se ve? Sí, se ve perfectamente. Estupendo. Bien, pues de lo que voy a hablaros hoy va a ser de la figura del ombudsman organizacional, ¿no? Y cómo es una figura que puede ayudar muchísimo a fomentar el uso de la mediación y de las herramientas de las que se sirve la mediación en las organizaciones. Bien, a nivel alto, ¿no? ¿Cómo podemos definir el ombudsman o qué es? Es un recurso que puede ser tanto interno, puede ser que sea una persona o una oficina, o puede ser externo, puede ser alguien que preste ese servicio de forma externa, que no pertenezca a la propia organización, pero que lo que va haciendo es facilitar la resolución informal de todas las preocupaciones, problemas, conflictos de los empleados, la dirección, incluso a veces, ¿no?, de clientes externos a la propia organización a la que sirve. Pero vamos a empezar por el principio. O sea, esta figura surge originalmente, y de hecho que sea ombudsman, ¿no? La parte de man no hace referencia a hombre, no es una palabra inglesa, sino sueca, porque tiene su origen en 1809, cuando el canciller de justicia sueco, que partía a un viaje, quería que sus funcionarios siguieran obedeciendo la ley, así que dejó una figura que denominó ombudsman para que esos funcionarios de alguna manera y de forma confidencial pudieran darle información para que cuando él volviera supiera qué había pasado en su ausencia. Bueno, esta figura ha evolucionado mucho y, de hecho, el término ombudsman muchas veces se utiliza para referirse a diferentes figuras, ¿no?, que tienen de alguna manera unas
unas características similares, pero que cumplen diferentes funciones. Hay un organismo internacional que es la International Ombudsman Association, la IOA, que se conoce así, que regula, ¿no?, esta función. Y los diferentes tipos de ombudsman están el organizacional, el que presta servicio a instituciones privadas o públicas, el clásico, ¿no?, que vendría a ser el defensor del pueblo que conocemos, y luego hay defensores de grupos específicos que también se denominan ombudsman, ¿no?, que puede ser a lo mejor el defensor del paciente, el defensor del consumidor dentro de una organización. Hoy vamos a hablar de la figura del ombudsman organizacional. Esta figura realmente, cuando ve florecer su expansión, es a través de la crisis profunda que se produce pues, con la caída de grandes corporaciones en Estados Unidos como WorldCom, Enron, Tyco. Y cuando se produce esa crisis de confianza en estas instituciones debido a los escándalos financieros que se producen, ¿no?, y la vulneración de los derechos de muchos trabajadores, y la sociedad pierde la confianza en estas instituciones en que puedan de alguna manera por sí mismas en no ser cortoplacistas y satisfacer el interés general de una sociedad, pues empieza a proliferar legislación tendente a producir... a evitar este tipo de situaciones, ¿no? Surge el Sarbanes-Oxley Act, que es una norma que básicamente premia a los trabajadores, a los chivatos, ¿no?, a los whistleblowers, como se llaman, si ponen en conocimiento de las autoridades algún tipo de ilícito que ellos estén conociendo dentro de sus organizaciones, e incluso incentivan, ¿no?, a esta denuncia premiando con... pues, por así decirlo, con parte de la sanción que se le impone a la organización, se le da a esta persona que denuncia. Entonces, en este momento es cuando empiezan a surgir pues, la figura del compliance, surgen los comités éticos, se generaliza el uso de canales de denuncia en las organizaciones y también empieza a cobrar cada vez más importancia en la RSC de las organizaciones. Pero en este momento es cuando de repente se percatan de que, aun con todo esta estructura tendente a la protección de los derechos de los trabajadores, a mantener la legalidad, ¿no?, y a minimizar los riesgos que sufren las empresas, pues se dan cuenta de que estos canales, si bien prometen la confidencialidad, tienen sus límites, por así decirlo. Nadie confía en que, de alguna manera, aunque vertamos una denuncia dentro de un canal de este tipo, por así decirlo, por la configuración de la propia organización, si trabajamos en un equipo que es pequeño, una vez que se verte la denuncia en un canal formal de la organización, se abre una investigación y muchas veces simplemente por el tipo de preguntas y a quién se pregunta ya se sobreentiende quién ha podido de alguna manera verter esta información en el canal de denuncias, por lo cual la gente no utiliza este tipo de canales. Luego, los riesgos de programas muy estrictos, ¿no? Hay cantidad de empresas que tienen política cero a la corrupción, política cero al abuso, al machismo. Entonces, cuando hay una política muy estricta, muchas veces los propios trabajadores que están sufriendo este tipo de acoso en el ámbito laboral tienen miedo, pero muchas veces porque piensan que a lo mejor pueden estar haciendo una montaña de un grano de arena y no tienen a quién ir a comentar este tipo de información. Se acuden a recursos humanos, están haciendo esa notificación formal en la organización que va a generar de alguna manera una investigación. Y ese miedo a que puedan a perder el control de la información hace que el uso de estos canales sea muy limitado. Lo que me refería de la pérdida de control, y luego el miedo a las represalias, ¿no? Muchas veces simplemente el levantar la mano, el poner en conocimiento, el salirse un poco del tiesto, hace que existan cualquier tipo de represalias dentro de las organizaciones, que ya pueden ser represalias más severas o incluso sutiles, ¿no? Hay una variedad enorme de tipos de represalias que surgen dentro de las organizaciones. Y sobre todo que es simplemente un canal, por así decirlo, que trata de resolver el problema, pero a posteriori, ¿no? No empodera, no le da herramientas al propio profesional para que resuelva por sí mismo este conflicto, no facilita la resolución de problemas, no genera conversaciones, no son canales, por así decirlo, de prevención, sino que funcionan más a posteriori.
Cada vez más, una vez que estas son, digamos, decir, las causas que hicieron que surgiera el ombudsman y se proliferó su éxito. Es una figura muy desconocida, pero en realidad hay cantidad de organizaciones internacionales que hacen uso de ella. La inmensa mayoría de las instituciones gubernamentales americanas, las organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Naciones Unidas, tienen esta figura. Hay muchas empresas privadas y cada vez más lo van teniendo, ¿no? Y en España ahora se están dando se está dando las mismas situaciones que vieron surgir esta figura en Estados Unidos, ¿no? Existe la responsabilidad penal de las empresas, el uso de estos canales que existen, ¿no? En todas las empresas grandes internacionales tienen canales de denuncia, comités éticos, tienen figura de compliance officer, pero la realidad es que el uso de estas figuras es muy limitado. Nosotros estamos trabajando con organizaciones que tienen 34.000, 40.000 trabajadores y las denuncias que tienen anualmente en estos canales van entre 5 y 20. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que denuncian son las personas que no pueden más, que ya piensan, oye, de perdidos al río, lo peor que puede pasarme es que salga de esta organización y pierda el trabajo, ¿no? En ninguna cabeza cabe que en una organización con 40.000 personas solamente haya anualmente 14 situaciones difíciles, ¿no?, que los trabajadores quisieran poner en conocimiento de la organización. Además, se ha aprobado ahora mismo por el Parlamento Europeo la directiva de whistleblowing que vamos a tener que transponer en España para final del 2021, para diciembre de 2021. Y básicamente va a establecer la obligatoriedad de que empresas con más de 500 trabajadores tengan que tener canales de denuncia. Y además va a imponer la obligación a la administración que de alguna manera facilite también canales de denuncia por si las organizaciones no establecen canales de denuncia internos. Y puede, no se va a saber cómo va a transponer esto España y cómo va a configurar, pero puede configurar un sistema potencialmente como el de Estados Unidos, ¿no?, el que haya incluso incentivos a la denuncia de estas ilegalidades dentro de las organizaciones y que esa información salga fuera de la organización con el consecuente impacto en la reputación que puede tener. Además, también existe desde hace un año la obligatoriedad de reportar de información no financiera de empresas de gran tamaño y la jurisprudencia es tendente a la protección del trabajador con las condenas que esto supone y el impacto económico que supone en las organizaciones. Y sobre todo también estamos tendiendo en este contexto cada vez a una mayor transparencia. La imagen de las organizaciones es muy importante, cobra cada vez mayor importancia en la RSC de las organizaciones y sobre todo se buscan empresas con valores y que creen un clima de trabajo, ¿no?, que atraiga al talento. Existen portales, no sé si los conocéis, como Kununu o Glassdoor, que viene a ser como un TripAdvisor de las empresas, ¿no? Son los propios empleados que hacen un rating de las empresas, les dan puntuaciones y anónimamente comentan todo. Tú ahora mismo si ponéis Glassdoor y ponéis cualquier empresa, podéis ver los comentarios de los trabajadores. Pues es una empresa en la que la cultura o es positiva o es negativa. Hay comentarios de todos los tipos y se quejan de profesionales, de directivos, con nombres y apellidos. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no valen con políticas puramente de lavado de cara, ya no vale la comunicación como política RSC, sino que efectivamente se va a tener que hacer algún tipo de política, compromiso mucho más fuerte que efectivamente cambie la cultura dentro de las organizaciones, porque si no cambia, eso se va a saber, ¿no? Y el talento va a ir siempre a las organizaciones con mejor experiencia empleada. Bien, pero realmente, ¿qué hace el ombudsman, ¿no? ¿Cómo se configura esta figura y cuándo actúa? Bien, un ombudsman trabaja e interviene en multitud de situaciones, ¿no? Pero las más usuales es cuando alguien ha presenciado, cometido o sospecha de un mal comportamiento, es decir, oye, ve que un compañero está haciendo algo que no debería, o él mismo, ¿no?, siente que a lo mejor ha metido la pata y puede acudir al ombudsman, porque acudir al ombudsman no significa notificar a la organización. Está considerando presentar una queja formal, no sabe cómo tratar una preocupación dentro del ámbito laboral, puede buscar mediación para resolver un conflicto interpersonal con un compañero, con un superior, con otro departamento, está experimentando acoso, intimidación o atención no deseada,
puede que incluso pues, situaciones en las que alguien se siente injustamente tratado, compensado, que no le estén aplicando políticas correctas. A lo mejor simplemente cuando necesita coaching para manejar un tipo de situación delicada y no sabe cómo afrontarlo, o simplemente porque quiere un lugar para expresar con seguridad su frustración. Básicamente es que una organización cree una oficina del ombudsman, es decirle a sus trabajadores, me importáis de verdad y quiero que me habléis, quiero escucharos, ¿no? Es como poner una oreja enorme donde todo el mundo pueda verter esa información con total garantías y confianza. ¿Por qué? Porque ¿qué hace que funcione una oficina del ombudsman? ¿No? ¿Qué hace que un trabajador se sienta con la seguridad y acuda a una oficina? Pues son los principios bajo los que esta figura opera, ¿no? Esto es una práctica extendida, está regulada por la Asociación Internacional del Ombudsman, que tiene unos principios de conducta y unos principios de actuación, ¿no? Y ahora voy a comentar brevemente cuáles son esos principios, porque son los que fundamentan la práctica y hacen que efectivamente funcione frente a los canales formales que hay actualmente en las organizaciones. El primero de ellos es la independencia. Un ombudsman es totalmente independiente de la estructura formal de la organización. Es decir, corre paralelo al tren ejecutivo de la misma. Depende directamente de dirección, no depende de compliance, no depende de recursos humanos, tiene su presupuesto autónomo y esta autonomía se estructura, por así decirlo, con un estatuto, ¿no? Vendría a ser, creando un paralelismo, pues tendría una situación análoga a lo que podría ser un compliance officer, ¿no? Depende directamente de dirección. Entonces, son independientes de la organización en su totalidad. No deberían. La realidad es que luego la casuística es enorme. Y hay veces que sí que hay ombudsman que además de ser ombudsman tienen otro cargo dentro de la organización. Pero de alguna manera eso puede ser solventado si estas figuras tienen totalmente esa imagen de independencia, ¿no? Es decir, que no tienen ningún tipo de interés más allá que su labor de ombudsman. Entonces, tienen libertad exclusiva para decidir si hay que actuar y de qué forma, ¿no? Tienen acceso a la información y a las personas y todo este acceso se configura en el estatuto, ¿no? que se pacta con la organización. El ombudsman elige a su personal, está dotado de un presupuesto independiente y tiene prerrogativas, ¿no? para operar con esa libertad. Es súper importante que se estructure muy bien esta independencia y que se articule bien con la organización, porque esta independencia, ¿qué le va a permitir? Le va a permitir escuchar sin sesgos, ¿no? al visitante, a las personas que viertan esa información. Y los visitantes van a poder hablar abiertamente porque saben que no tienen ninguna otra agenda. Saben que el ombudsman, por así decirlo, si ellos han cometido un error, a él, por decir, le da igual, no es parte de la organización. No tiene la obligación de notificar a la institución si el propio visitante no quiere. ¿Y esto qué hace? Pues sobre todo que permite que salgan a la luz problemáticas que de otro modo jamás saldrían, ¿no? Porque cómo están configurados los canales actuales hacen que efectivamente en el momento en el que tú viertes información en un canal formal se tiene que abrir una investigación formal y la organización se entiende notificada, con lo cual eso hace que muchas preocupaciones pues, no se notifiquen. La segunda es la confidencialidad. Esto es clave, ¿no? El ombudsman es garantía estricta de que todo aquello que se le comenta al ombudsman queda totalmente entre el ombudsman y el visitante. Es totalmente confidencial, ¿no? Bajo la única excepción de que exista un riesgo inminente de que se produzcan daños graves. La confidencialidad es, de nuevo, es una de las prerrogativas que hace que la gente vaya a visitar al ombudsman, porque solo si el visitante le autoriza al ombudsman, éste hará uso de la información. Y el ombudsman siempre confirmará con el visitante qué uso puede hacer de esta información. Además, es clave que esta prerrogativa de confidencialidad esté presente en la información que se da, ¿no? Pensad que al final, para que una organización de 40.000 trabajadores haga uso del ombudsman, tiene que conocer que existe esta oficina y cuáles son esas prerrogativas, ¿no? Entonces, el ombudsman tiene que trabajar muy fuertemente, no solamente siendo confidencial, sino pareciéndolo y anunciándolo constantemente. Debemos diferenciar aquí entre anonimato y confidencialidad,
¿Por qué? Porque una de las prerrogativas o de las funciones más importantes del ombudsman es el uso que hace de la información que recibe. El ombudsman presta un servicio no solo para los trabajadores, sino también para la organización. ¿De qué forma para la organización? Pues elevando la información totalmente de forma desagregada, desvinculada de los individuos, de forma tal que la organización puede hacer algo al respecto, ¿no? Le da estadísticas, le dice, oye, mira, este año en esta unidad de negocio en Iberia has tenido 6 denuncias relacionadas con acoso laboral. Que lo sepas, ¿no? Esa información, de alguna manera, le permite a la dirección de la organización tomar cartas en el asunto de alguna forma. Y esa información muchas veces nunca llegaría a la dirección si no existiese la figura del ombudsman. Entonces, por eso hay que diferenciar entre el anonimato y la confidencialidad. La tercera prerrogativa es la informalidad. Es decir, el ombudsman, si bien tiene la capacidad de investigar, ¿no? La investigación que hace el ombudsman no es formal, no forma parte de ningún proceso administrativo oficial, no participa en ningún tipo de procedimiento judicial, ¿no? Y de hecho, lo que se intenta con la confidencialidad, un ombudsman, no lo he mencionado antes, pero no guarda récords, no guarda la información que adquiere, toma notas, pero toma notas para poder seguir en los casos y esas notas las destruye, ¿no? La forma en la que él tiene de guardar la información es puramente estadística. ¿Para qué? Se evita de todas formas que un ombudsman pueda ser llamado como testigo si hay algún problema en un posterior litigio, ¿no? Entonces, se crea esa situación de informalidad, es decir, oye, casi que las conversaciones son con alguien que es puramente de confianza, pero que en ningún caso supone una notificación formal a la organización. Sin perjuicio de que si luego el ombudsman notifica a la organización, eso sí que se entiende una notificación formal. El ombudsman, de esta forma, no se solapa, por así decirlo, con las estructuras que ya existen. Al revés, una de las virtudes del ombudsman es que es una figura que complementa, ¿no? Pero no reemplaza los canales formales de reclamación dentro de una organización. ¿Por qué? Porque cuando un visitante acude al ombudsman, el ombudsman puede, y siempre bajo el principio de una intervención progresivamente más fuerte, puede desde en un primer momento ayudarle a hacer un reality check, ¿no? A ver si verdaderamente hay un problema o es simplemente lo está sintiendo el trabajador y no es verdad, o puede ayudarle a tener una conversación con esa persona con la que está teniendo el problema, puede hacerle coaching para preparar esa conversación y que la tenga por él mismo, puede intervenir y hacer una mediación entre esas dos personas, puede ayudarle a verter esa preocupación en un canal formal, ¿no? A derivar, y le ayuda a preparar la queja formal y a preparar las evidencias y estructurarla, o puede directamente dirigirle hacia los recursos formales de la organización. Le dice, oye, no, mira, esto tiene que ir al canal ético. No, esto directamente háblalo con el compliance officer. O esto deberías tratarlo de esta manera. Esta es la política de la organización. En definitiva, un ombudsman lo que le da es opciones al visitante. Le da todas las opciones que puede y le ayuda, ¿no? Sobre todo, le hace sentir entendido, escuchado, le acompaña en ese proceso, porque normalmente cuando los profesionales acuden al ombudsman son situaciones difíciles para ellos, les acompaña y les ayuda en ese proceso de toma de decisiones de cara a qué puede hacer para solucionar ese problema. Otra de las opciones que no he mencionado es que le puede pedir permiso al visitante para hacer uso de esa información y para ponerla en conocimiento de personas que sí que pueden hacer algo al respecto de la situación que está viviendo el visitante o la víctima. Bien. Es totalmente imparcial, ¿no? La independencia, la confidencialidad, y es imparcial en el sentido de que no toma nunca partido. Y el ombudsman está tanto para los trabajadores como para la dirección. Está para todas las partes y las trata a todas por igual, ¿no? Al final, un ombudsman es un mediador. O sea, el ombudsman, el 80% de su trabajo es utilizar las herramientas
y los principios de la mediación, ¿no? que todos aquí conocemos. Lo que pasa que se embebe en una estructura más formal dentro de la organización, ¿no? Y sus funciones son más amplias, pero las herramientas que utiliza son las que he mencionado. Entonces, ¿por qué acuden los trabajadores al ombudsman, ¿no? Y por qué pasan, por ejemplo, compañías que tienen 14, 15 denuncias anuales, con la instauración de una oficina del ombudsman pasan a tener del orden, si son empresas de cerca de 1.000 trabajadores o más, pasan a tener pues 300, 400 denuncias anuales, ¿no? Normalmente la estadística es que un ombudsman, por la oficina del ombudsman pasa el 4% de la población a la que sirve anualmente. Bien, ¿por qué? Porque es una figura que empodera, ¿no? Ayuda a los profesionales a afrontar sus preocupaciones y a resolver los conflictos que van surgiendo. Porque le permite al visitante estar siempre en control del proceso, ¿no? Y le ayuda a tomar opciones. Entonces, solo suma, por así decirlo. No tiene ningún perjuicio, no tiene ningún riesgo acudir a la figura del ombudsman. Es neutral e independiente, ¿no? Ni juzga, ni toma partido y carece de cualquier tipo de interés dentro de la organización que comprometa su independencia. Y es confidencial e informal, totalmente privado, y no existen registros, de forma que se garantiza que jamás va a haber ningún tipo de represalias para el visitante de la organización. Entonces, además, es un recurso que al propio trabajador le ayuda, ¿no? Es un recurso de escucha activa, le ayuda a sentirse escuchado, le ayuda a sentirse entendido, y esto es súper importante. Trabajamos en el centro del ombudsman organizacional, trabajamos con varios ombudsman internacionales que están ejerciendo actualmente, y te cuentan, ¿no? Dicen, oye, mira, es que a mí me viene gente que dice que pasa más de 10 minutos todos los días en el parking, cuando podíamos ir a trabajar, ¿no? Físicamente, en el parking de la oficina, haciendo fuerzas para entrar, ¿no? La gente sufre tremendamente en ciertos entornos laborales, ¿no? Se ha creado un entorno en el que, pues, por las dinámicas que se han generado de poder, pues sufre muchísimo, ¿no? Entonces, la figura del ombudsman ayuda muchísimas veces a aliviar dramas personales, muchísimo sufrimiento dentro de las organizaciones. Les ayuda a empoderar, ¿no? Les ayuda les da recursos para que gestionen por ellos mismos esas situaciones. Les ayuda también a entender las políticas de la propia organización, ¿no? Muchas veces lo que hacen es espejar y decirle, oye, hacerles un reality check, que se den cuenta de que han contribuido de alguna manera a la situación en la que están envueltos. Ayuda también a que los canales formales que ya están en funcionamiento dentro de las organizaciones reciban un mayor uso, ¿no? Y ya os decíamos, en torno al 4% de la población a la que sirve un ombudsman acude a él anualmente. Genera opciones. Lo único que hace es ponerle opciones encima de la mesa para que ellos puedan decidir cuál es la que más se adecua a su situación. Puede ayudarles a preparar una conversación difícil. Les ayuda a hacer ese coaching de empoderamiento para que vayan adelante. Les acompaña si quieren en conversaciones, o puede hacer una diplomacia sutil o una mediación formal tal y como la conocemos. De hecho, las figuras de los ombudsman trabajan con organizaciones porque muchas veces se tiende a dar un soporte o a dotar con menos recursos a las oficinas del ombudsman de las que debería tener, y los ombudsman es usual, sobre todo las instituciones internacionales, que luego que trabajen con mediadores externos que les permitan en momentos puntuales pues solventar esos picos de demanda. Pero para una organización, para lo que es la propia organización, también, ¿no?, le aporta muchísimo valor, porque siempre protegiendo el anonimato de las personas que han acudido a su oficina, les da datos y tendencias. Supone una alerta temprana en las áreas problemáticas. Puede elevar a las personas que pueden hacer algo respecto de problemas información clave, ¿no? Produce una cohesión del sistema de gestión de conflictos de toda la organización. Hace que esos canales formales aumente su uso.
Todo esto al final lo importante es que produce un ahorro en costes derivados del litigio enormes, mejora la confianza institucional en la propia organización y además supone una evidencia de buena praxis de diligencia debida en el potencial, una potencial demanda, ¿no?, que sufriera una organización. Y al mismo tiempo genera una gran experiencia empleado, lo que hace que, pues, que atraiga talento a esa organización. En cuanto a la rentabilidad, pues es un argumento muy importante, ¿no? La International Ombudsman Association se ha encargado de hacer informes muy potentes de cuál es el impacto que tiene en una organización y reduce todos estos costes que estáis viendo aquí, ¿no? El absentismo laboral, la fuga de talento, fraude, mobbing, daño reputacional, afecta en todos estos ámbitos, ¿no? Han podido medir que el 10% de los fracasos en una organización fracasan muchas veces por conflicto y por mala comunicación. El 25% de los managers evita el conflicto, no le gusta tener este tipo de conversaciones, tiene una actitud pasiva y permisiva ante este tipo de situaciones y los que se dedican a ello emplean muchos recursos que tienen un coste de oportunidad, ¿no? Y está cifrado en 2,8 horas semanales de media dedicadas a resolver conflictos en sus equipos. Todo esto hace que de media la inversión en una oficina de ombudsman tenga un retorno de 14 veces lo invertido, ¿no? Y hay, pues eso, hay información y estadísticas de organizaciones internacionales que tienen la oficina que prueban ello, con lo cual es un argumento muy potente para conseguir instaurar este tipo de estructuras dentro de las organizaciones españolas. Porque aportes de valor tremendos, desde los puros económicos que hemos mencionado, de productividad, retención del talento, reducción de costes derivados del conflicto, mejora la reputación, mejora el trabajo en equipo, etc. Organizacionales, pues crea una mejor estructura, aumenta la velocidad y la eficiencia de la comunicación, es una alerta temprana para problemas, es una prueba de buena praxis, sirve para propagar, no solamente para evitar prácticas nocivas, sino además también para extender las positivas. El ombudsman, cuando no está resolviendo problemas en sí, tiene una labor de evangelización y de comunicación del tipo de comunicación que él ayuda o que él usa, ¿no? Hace talleres, crea iniciativas, todas las organizaciones que tienen ombudsman tienen el día anual del ombudsman en el que se pone manifiesto cuál es el tipo de comunicación y la política de la organización para con sus trabajadores. Y luego, puramente humanísticos, ¿no? Pues al final queremos crear organizaciones donde las personas se sientan escuchadas, crear un espacio seguro para desarrollarse no solo como profesionales, sino como personas y no se produzcan abusos, ¿no? Que todos sabemos que se producen muchos abusos y que todavía queda bastante camino, ¿no? Por recorrer para conseguir pues, organizaciones mucho más transparentes, equitativas y humanitarias. Resumiendo, una figura del ombudsman tiene sentido, o sea, por pura lógica, por tres cosas. Porque si tú creas un espacio seguro dentro de una organización donde las personas se sientan, de valga la redundancia, seguras de compartir todo lo que les preocupa, esa información va a surgir. Y si tú tienes más información, puedes hacer algo al respecto de ella. Y si haces algo, pues es probable que tenga un impacto pues ya en la cuenta de resultados, ya en la satisfacción personal de los trabajadores de esa organización. Quería comentaros algunos ejemplos, ¿no? Para que veáis un poco cuál puede ser la actuación de un ombudsman, ¿no? Por ejemplo, imaginad que en una organización hay alguien que está observando, un comercial, observa que en su equipo, esto ocurrió, son casos reales, ¿no? Una farmacéutica, los delegados, sus compañeros, hay varios que lo que hacen es, cuando van a visitar a cierto territorio, en vez de usar el día, normalmente usan 2 días, ¿no? Y de esos 2 días, uno van a visitar al cliente y el otro lo que hacían era, pues, nada, pasearse por ahí, no trabajar, ¿no? Y esta persona lo que sentía era que de alguna manera estaban todos amedrentados, de nadie quería levantar la voz, nadie quería denunciar a sus compañeros. ¿Qué hace? Acude a la figura del ombudsman, se lo comenta y el ombudsman, entre las diferentes opciones que le propone,
es, oye, puedes tener una conversación con tus compañeros, yo puedo ayudarte a tener esa conversación, a prepararla, puedes verter esta información en el canal de denuncias de forma anónima, ¿no? Pero el trabajador tenía miedo porque decía, a ver, es que somos 4 y sabemos que solo lo sabemos los 4, entonces al final van a saber que he sido yo, con lo cual esa opción no le valía. Y otra opción que le dijo es, bueno, ¿tú me autorizas a hacer yo uso de esta información salvaguardando tu anonimato? Y dijo, sí, ¿cómo lo harías? Pues lo que hace el ombudsman es sube varios niveles en la estructura organizativa y le dice, oye, que sepáis que me ha llegado a mis oídos que hay delegados, no os voy a decir de qué unidad de negocio, no os voy a decir de qué territorio, cuando van a visitar a sus clientes utilizan más días de los que deberían, ¿no? Están haciendo un uso adecuado de los recursos de la organización. Entonces, lo que al decir los 2 canales por arriba, la persona que le llega esta información no sabe cuál es y al final lo que hace es que refuerza las políticas de uso de los recursos cuando se viaja en todas las unidades de negocio. De alguna manera, cuando llega a oídos de los trabajadores, por así decirlo, ellos dicen, ostras, vamos a parar, no vaya a ser que nos vayan a pillar, pero como esa información se está vertiendo a todas las unidades de negocio por igual, no sienten que haya sido alguien de su equipo que les haya denunciado, ¿no? Y se consigue cambiar la actitud de los trabajadores. Colaboración con la auditoría, igual, se verte un trabajador sabe que esto es una entidad financiera, que uno de sus compañeros está haciendo pues un uso inadecuado, ¿no? De las políticas, o está siguiendo las políticas recomendadas por la organización y esta información se le da al ombudsman, que se lo dice directamente a auditoría y para evitar un perjuicio para la organización, ¿no? Y una responsabilidad de la penal de la propia organización, va y empieza a investigar 2 áreas de negocio. El ombudsman lo único que hace, por eso colabora con otras estructuras formales de organización, va al director de auditoría y dice, oye, mira, deberías mirar esto en estos 2 departamentos. Y dirige, por así decirlo, la actuación de la auditoría y al final acaban encontrando a esa persona que también, de alguna manera, sabe o no sabe quién la ha podido denunciar porque aparentemente a sus ojos es una investigación rutinaria que no solamente se está llevando en su departamento, sino también se está llevando en otro departamento. Y luego también evitar la salida traumática de los trabajadores. El impacto que tiene el ombudsman en las organizaciones es muy potente de cara a la experiencia empleado, porque la experiencia empleado al final son en la que tiene en cuenta los momentos claves de los trabajadores en la vida de la organización. El onboarding, las promociones, el diseño de la carrera y la salida, sobre todo. Y muchas veces, cuando hay problemas, si no se tratan bien, acaba habiendo salidas traumáticas y la estadística demuestra que la mayoría de los despidos improcedentes, que los despidos, ¿no? Una vez han sido realizados, acaban reconociéndose como improcedentes. Entonces, ¿esto cómo se puede evitar? El ombudsman interviene en ese punto en el que ha surgido el problema que genera la necesidad de despido del trabajador. Y muchas veces generando una conversación, básicamente es una mediación, ¿no? Sería una mediación laboral, pero se origina justamente en el momento en el que surge el conflicto, con lo cual la salida del trabajador pues, no es traumática, se llega a un acuerdo para la propia salida o en su caso, la recolocación del trabajador en otra parte de la organización o con otras funciones. Bien. Entonces, resumiendo, para mí las funciones o las bondades del ombudsman es que es un barómetro de los conflictos de tu organización, te da información que de otra forma no tendrías, ¿no? Te permite identificar problemas, tendencias antes de que exploten. Es como un radar para la dirección, es que recibes información que de otra forma no tendrías, ¿no? Y desde el punto de vista de de tomar la decisión de incorporar o no una figura del ombudsman, yo siempre digo lo mismo, es tú no sabes lo que no sabes, ¿no? Y si no introduces un ombudsman, es que esa información jamás te va a llegar a tus oídos. Te permite abordar los síntomas antes de que se extiendan, identificas problemas de forma temprana, ¿no? Antes de que se conviertan en desastres, y es una válvula de escape. Muchas veces el uso que se hace del ombudsman es simplemente para desahogar. Y una vez que alguien ha acudido al ombudsman, ha contado la historia, el ombudsman ha ayudado a reflexionar,
el problema termina ahí, ¿no? Una de las prácticas más usuales del ombudsman es hacer a los trabajadores que cuando quieren expresar lo que ha pasado, ¿no? Ese acoso que sienten, les dice, oye, vamos a hacer una cosa, tú confía en mí. Primero, escribe una carta, ¿no?, dirigida a esta persona explicando qué es lo que está pasando y qué es lo que te hace sentir, ¿no? Y el hecho de reflexionar y tener que racionalizar lo que está pasando muchas veces es suficiente, y al mismo tiempo se puede dar cuenta al trabajador de que las cosas han sido interpretadas de esa manera solamente por él, ¿no? Y que no es la realidad. Simplemente el ombudsman sirve para eso, para soltar un poco de presión, ¿no?, dentro de las organizaciones, que la gente pueda expresarse, y eso es simplemente suficiente. Bien, y con esto ya estaría. Así que espero que haya sido interesante y estoy para cualquier comentario o pregunta que queráis realizar. Pues muchísimas gracias, Jacobo. Para mí ha sido interesantísimo. Además, bueno, yo la conocía de referencias esta figura porque, bueno, lleva en Europa ya muchos años y realmente me alegro muchísimo que llegue a España porque de verdad estamos a años luz de muchos países que tienen estas figuras que funcionan y que son necesarias porque realmente hay una necesidad. Fíjate, mientras te estaba escuchando, ayer me llamaron de una empresa para decirme, bueno, me pedían una cosa que realmente no es, me decían, yo sabemos que tú eres mediadora, esto no es mediación, pero tú lo podrías hacer porque, bueno, resulta que, bueno, ya ha habido una sentencia por acoso, pero sabemos que hay algo más porque esto no se ha resuelto y aunque no nos lo dicen, hay un mal ambiente y nos da mucho miedo porque este equipo es fundamental para la organización. Y claro, sabemos que no es mediación, pero tú podrías hacer algo, hablar con ellos o empezar dando un curso y luego que hables con ellos. Y de verdad, que escuchándote a ti decía, jo, pues seguramente esto es lo que harían ombudsman, ¿no? Totalmente. Claro, tratar de investigar qué está pasando, hablar con unas personas, una persona de confianza de la empresa. Y bueno, ahí, claro, es algo que tú has dicho, no sé si has dicho que hay que ser mediador o que son mediadores. Es una parte, ¿no? A lo mejor una cuarta parte es la mediación, pero yo creo que Totalmente. también se requieren como más cosas, ¿no? Para, por ejemplo, ¿tú crees que sería necesario un conocimiento empresarial o un conocimiento jurídico? ¿O qué tipo de formación haría falta para...? Pues, a ver, para un ombudsman lo que tiene que tener la formación, hay ya formación reglada para ser ombudsman, ¿no?, que es la establecida por la International Ombudsman Association, pero parte de esa formación, las habilidades prácticas, ¿no?, de entrevista con el visitante, son habilidades innatas o que son habilidades de mediación. Luego lo que necesitas de alguna manera es conocer muy, 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 muy bien todas las políticas internas de la propia organización. Entonces, normalmente lo que se hace es o una persona que ya tiene una trayectoria en la organización, por así decirlo, lo que sería un ombudsman innato que ha venido un poco desarrollando esas funciones de manera informal en la organización, se le capacita con herramientas más de habilidades técnicas de procedimiento, y se crea luego la oficina. Es muy importante lo que es no solamente las habilidades del propio ombudsman, ¿no?, sino para que exista una figura y tenga éxito en una organización, lo que es la estructura de la oficina, ¿no?, el estatuto del ombudsman que se pacta con la organización, desde dónde está la oficina, cómo está configurada, todo de alguna manera que permita que esos principios de la práctica de informalidad, independencia, confidencialidad sean efectivos, ¿no? Entonces, la formación sería de mediador, eso es básico, más luego conocimientos específicos de ombudsman, de cómo reportar esa información o de estrategias de cómo solucionar problemas salvaguardando la confidencialidad de los visitantes, que se denominan. Eso sería, pues eso, habilidades y estrategias específicas del ombudsman, y luego un conocimiento profundo de la idiosincrasia y de las políticas de la propia organización. Entonces, lo usual es o que alguien de dentro se forme y cambie el rol, o que venga alguien de fuera, pero que
tarde un tiempo, ¿no? Normalmente tarda un poco más en beberse, ¿no? De toda la cultura de la organización y de sus políticas internas. ¿Y alguien de fuera que trabajaría en exclusiva para esa organización? Hay diferentes aproximaciones. Hay lo que se llaman los asesores de ambiente respetuoso, que son, por así decirlo, o sea, hay como diferentes escaladas. Puede haber un ombudsman externo y hay organizaciones que prestan el servicio de ombudsman externo a las organizaciones. Lo que pasa que al final la efectividad es más limitada que teniendo una auténtica oficina del ombudsman, ¿no? Y ese tipo de figuras acaban al final aflorando los casos más complejos, por así decirlo, ¿no? No levantas tanta información como lo harías con una oficina interna. Y luego está el punto intermedio, que es, en vez de crear una oficina interna, lo que creas es ombudsman informales, que se denominan los asesores de ambiente respetuoso, que son personas que tienen esa un doble rol en la organización. Son trabajadores, pero al mismo tiempo tienen estas habilidades de ombudsman y se crea como una especie de pacto, ¿no? No hay nada formal, no hay nada estructurado, pero ayudan a que toda esta información fluya de manera más oficiosa, ¿no? Dentro de la organización. Pues de verdad, me parece muy interesante. Y ahora mismo, ¿tú conoces empresas que ya están llevando a cabo? Sí, bueno, en España no. Nosotros, el centro ha empezado a trabajar este septiembre. Fíjate qué curioso, estamos trabajando con una entidad mexicana, que digamos que la primera entidad con la que hemos empezado a trabajar a crear su oficina es el gobierno mexicano, una entidad gubernamental, pero ahora en España estamos ya con varias entidades financieras de gran tamaño que están explorándose y dedicándole, o sea, se lo están planteando seriamente, ¿no? Estamos investigando y en ver cómo hacerlo. Se ha ralentizado todo un poco por el COVID, pero vamos, sin duda, yo creo que antes de que acabe este año, alguna de las entidades españolas importantes del IBEX va a tener la figura del ombudsman. Es que en México, no sé, corrígeme si me equivoco, pero no está previsto incluso constitucionalmente o en alguna ley. Yo creo que lo tienen legislado esta figura. O sea, pero no es la figura del ombudsman IOA. Ellos lo que tienen, lo llaman ombudsman, que ese es un poco el problema, ¿no? Que la nomenclatura muchas veces confunde. Ellos lo denominan ombudsman, pero básicamente es canales formales de denuncia. Y para ellos son ombudsman. Como el defensor del pueblo, ¿no? Como el defensor del pueblo. Sí, viene a ser como un defensor del pueblo, pero en las organizaciones o en el gobierno, básicamente los ombudsman son formales. Es decir, si llega la información al ombudsman, necesitan abrir una investigación. Entonces, no tienen estas prerrogativas. Entonces, lo que están cambiando es creando los ombudsman, pero con este tipo de prerrogativas que son las que o salvaguarda la IOA, que son las que hacen que efectivamente funcione. ¿Y aquí en España cuál es la experiencia más o menos? Nosotros, vamos, yo no he conocido a ninguna organización que tenga ombudsman. Es decir, hay empresas internacionales que tienen filiales en España y que los ombudsman de sus organizaciones prestan servicios aquí en España, pero no hay una empresa española que tenga una oficina del ombudsman organizacional. No es empresa, pero es universidad, el Instituto de Empresa. O sea, es el defensor del estudiante, sí, que es una figura análoga. Claro. Igual, todos los bancos tienen el ombudsman de los consumidores, claro, ¿no? Que es decir, los consumidores pueden ponerse, pero el ombudsman organizacional, como lo he descrito... Eso es importante, hacer esa diferenciación, porque entonces es aquí como la mediación, que hay mediaciones de seguros, mediaciones comunitarios, a todo se llama mediación y no es lo mismo. Vale, entonces aquí ocurre exactamente igual, ¿no? Que hay que diferenciar, lo que tú hablas es el ombudsman organizacional. Ajá. Es decir, el defensor del estudiante viene a ser un ombudsman que coincide en el 80% en las prerrogativas que tiene el ombudsman organizacional y hace ese trabajo para las universidades. Ajá. Muy bien. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta o si alguien quiere preguntar algo. Bueno, aquí en el chat sí que veo muchas preguntas, bueno, que es muy interesante. Uma nos dice que si existe en España formación para ejercer de ombudsman. Nosotros lo ofrecéis. Sí. Pues háblanos un poquito de eso también.
Nada, vamos a empezar a hacerlo en septiembre. Lanzaremos son 2 días y medio de formación práctica. Es formación estandarizada de la IOA, la misma información estandarizada de la IOA. Lo hacemos, viene un ombudsman profesional. Nosotros estamos trabajando mucho con Camilo Azcárate, que ha sido el ombudsman del Banco Mundial, de la NASA también, y ahora está en la ESO, el Observatorio Espacial Europeo en Chile. Y nada, es la misma, es la formación que se requiere para ser un ombudsman. Vale, pues si quieres pasarme esa información y yo a todas las personas que Claro. están en el curso se la doy porque creo que va a ser muy interesante, ¿no? Por lo menos a mí ya tienes una alumna. Y Pues claro. ver, efectivamente es una figura novedosa, me ha encantado la ponencia. Mar nos dice que también hay bastante biografía al respecto, incluso hay trabajadores sociales que ya lo son. Hay que reconocer la cultura organizacional, eso es fundamental. Está la figura del mediador compliance. No sé si a lo que se refiere Mar es lo mismo que lo que tú dices, ¿no? Pues será una figura análoga, imagino, porque si es un compliance officer que además tiene habilidades de mediación, el tema está que ahí el problema estaría en la información que recibe un compliance officer, de alguna manera se tiende notificada la información, tiene que hacer algo al respecto, ¿no? No puede no compartirla, entiendo, creo, no sé si es esa la figura que tiene, pero no sé si sería exactamente análoga. Yo lo que conozco, perdón. Sí. Yo lo que conozco es, o sea, que esté el compliance officer, pero a la misma vez que haya una persona que se ocupe, una vez detectados los conflictos que surgen, ¿no? Ahora, bueno, dentro de lo que es el canal de denuncias, pues, por ejemplo, mediar en relación a esos conflictos, ¿no? Y para ello, pues, aparece esa figura que se llama el Mediation Compliance Officer, incluso con un asistente, en determinados casos, que se ocuparía realmente de lo que son los procesos de mediación. Es lo que yo conozco. Y también he puesto ahí en el chat que hay lo digo porque, claro, las grandes empresas evidentemente, claro que lo tienen. Pero, por ejemplo, yo conozco yo directamente no, pero a través de una compañera conozco una empresa bueno, es una almazara de aceite, vamos, que de ahí de la zona de Córdoba, que no es una empresa que gestiona a nivel internacional, ni mucho menos, y ha contratado el servicio este. O sea que, de hecho, pues bueno, todo lo que es el plan de cumplimiento normativo y todo eso se lo ha hecho una compañera, que es la licenciada en Derecho, lo que conozco. Bueno, o sea, yo lo que veo ahí, Mar, es que sería un sistema formal que ha detectado un tipo de conflicto y lo que se ha hecho con ese conflicto ha sido derivarlo a mediación. Claro, que veo la distinción con el ombudsman es que el ombudsman lo que permite es que esa información ni siquiera salga a la luz de la organización. Es decir, él haría una mediación informal y la organización ni siquiera tendría por qué saber que se ha producido un problema y ya se habría resuelto. Claro, porque lo más importante también en estos casos es precisamente para salvaguardar la marca, pues que esto no trascienda. Es como la mediación en el ámbito organizacional, es decir, un poco el tema de la reputación. Para que no trascienda y que la competencia no sepa que tenemos un problema en nuestra organización, pues lo gestionamos dentro. Lo que yo sí que contemplo es el tema de la imparcialidad, en estos profesionales. Es decir, porque si forma parte es como la mediación organizacional. Si resulta que al final lo utilizamos las personas de recursos humanos, que me parece muy bien, no estoy en contra, en formarlos y tal, y resulta que son los mediadores dentro de nuestra organización, o algunas veces los propios jefes son juez y parte. Claro, el tema de la imparcialidad está un poco en cuestión. Entonces, yo personalmente, que con más o menos el tema de la mediación organizacional lo controlo, siempre considero que, y también en relación al compliance, que sea una persona que sea externa a la organización, porque parece como que se salvaguarda más lo que es la imparcialidad a la hora de poder gestionar los trámites. Totalmente de acuerdo. Y el ombudsman tiene eso, ¿no? La prerrogativa es la independencia, y el estatuto, precisamente en el estatuto del ombudsman, lo que se crea son esas prerrogativas, ¿no? del ombudsman, de cuál es el alcance y qué información puede compartir, no puede compartir y demás. Hola, buenos días. Sí. Perdón. Sí.
Bueno, buenos días. Jacobo, súper interesante. No conocía la figura y la verdad que me ha parecido muy interesante. Sí, No sé si pido disculpas porque me he incorporado un poquito tarde y a lo mejor mi pregunta resulta que ha sido contestada justo al principio, ¿no? Dentro de lo interesante que es la figura, claro, yo lo que percibo es que tiene una cabida en organizaciones muy grandes, pero ¿de qué manera se puede introducir este tipo de figura en una pequeña o mediana empresa, ¿no? Y sobre todo en pequeña y mediana empresa? Y también te quería preguntar en el ámbito de la administración, que a lo mejor, aunque no sea una organización privada, sí puede cumplir esos requisitos de más independencia entre las partes o de menos riesgo de que esta figura pueda estar de alguna manera influenciada o pueda tener más o menos independencia en relación con la organización. En empresas, por así decirlo, de menor tamaño, o sea, lo usual es que se tenga un ombudsman externo o alguien, ahí de alguna manera existiría la doble dualidad, es decir, tendría que ser alguien que tiene un rol dentro de la organización y cumpliera de alguna manera las funciones del ombudsman, pero ahí, claro, ahí la imparcialidad y la independencia podría sufrir. Sí que existen y en el ámbito tecnológico se está utilizando, o sea, las empresas de ámbito tecnológico, el ombudsman externo, es decir, hay organizaciones como Pacífica, es una organización que se dedica a crear pues eso, oficinas de ombudsman para grandes organizaciones y que al mismo tiempo también lo que hace es sirve como tercero, como ombudsman para varias organizaciones. Y es eso, por ejemplo, nosotros en el Centro Europeo ofrecemos ese servicio también, ¿no? No tenemos todavía experiencia de práctica, pero lo que tenemos ideado es eso, es contar con ombudsman que están formados, cualificados y ponerlos al servicio de organizaciones. Y a lo mejor una persona puede ser ombudsman de 3 organizaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, Camilo Azcárate, que es el ombudsman con el que más trabajamos, él ha sido ombudsman de 2 organizaciones al mismo tiempo, organizaciones además que ni siquiera estaban físicamente en el mismo continente en el que él residía. Y eran empresas tecnológicas y que estaban presentes en diferentes continentes y él ha sido ombudsman y con tremendos resultados. Así que esa sería la forma de trabajar con ellas. Y en el ámbito de la administración, pues ahí todavía no nos hemos metido. O sea, ahí te diría, no sé exactamente cuál sería la articulación jurídica, o sea, funcionaría conceptualmente, ¿no? Pero no sé, igual que el estatuto del ombudsman para con una organización privada, sí que lo tenemos clarísimo. Yo ahora mismo no tengo ese conocimiento de cómo habría que articularlo con una institución pública aquí en España. Gracias. Nada. Mira, Silvia Landa, hola Silvia, ¿qué tal? Nos dice qué apoyo legal tiene su confidencialidad. ¿Qué apoyo legal tiene su confidencialidad si es citado a juicio? Claro, mediación, si está regulado en esta figura. Aquí no está regulado. Entonces, por eso es tan importante y en Estados Unidos, que es donde hay más jurisprudencia, por así decirlo, en este ámbito, la hay en todos los sentidos, ¿no? Hay estados donde simplemente por estar configurado en el estatuto y en el estatuto que es el contrato que regula la relación entre el ombudsman y la organización, se establecen sus prerrogativas de confidencialidad y se dice que no podrá ser llamado a testificar, etcétera, 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 y los jueces lo respetan, y en otros dicen que no, que tiene que testificar. Entonces, por eso es tan importante la informalidad y que no se guarde ningún tipo de notas ni de recurso o de récord, quería decir, o sea, que no haya ningún tipo de soporte físico de la investigación o del conocimiento que tiene el ombudsman de los asuntos que llegan a sus oídos. Bueno, te diré, Jacobo, que aquí estás sumando alumnos, ¿eh? Cuenta con 2, cuenta con 3. Vale, fantástico. No, o sea, yo tengo un interés enorme en que esta figura se empiece a conocer y a utilizar porque es que el aporte de valor que tiene es tremendo. Y creo que un poco era el propósito de la charla. Es decir, es una manera de introducir la mediación en las organizaciones y hacerla
que forme parte de su idiosincrasia, ¿no? La forma de comunicarse y de resolver los conflictos de esta manera. Y además es lo que decía, que es muy usual, o sea, el Banco Mundial, las grandes organizaciones internacionales tienen a lo mejor un staff de 8 ombudsman, pero esos ombudsman luego trabajan con mediadores locales para que puntualmente, pues el ombudsman tiene muchísimo trabajo, por así decirlo, dentro de la organización y no le da para resolver los conflictos que tiene, y lo que va haciendo es derivar esos conflictos, ¿no? Como el ejemplo que ponía Mar del mediador compliance officer, pues el ombudsman dice, oye, mira, tengo este problema, pero no me da la vida, acudo a este mediador externo de confianza de mi equipo para que lo resuelva. Entonces, al final sirve como un instrumento para acercar la mediación a la empresa. ¿Y hay alguna asociación? Porque estaría bien igual que si te formas como coach, ¿no? Que hay una asociación que convalida. ¿No hay una figura así que pueda convalidar esa formación? Está en la International Ombudsman Association. Puedes formarte con ellos y recibir la formación. Entonces, a ver, es que es como todo, ¿no? Pues lo mismo que pasó con la mediación. ¿Qué tipo de formación necesitas? Pues necesitas una formación totalmente práctica que te permita efectivamente ser buen ombudsman y hacer tu trabajo, porque además ellos lo que hacen, lo llaman el co-op, es que tú solamente te puedes certificar como ombudsman si ya llevas varios años trabajando como ombudsman. Entonces es súper raro. Es decir, no puedes certificarte antes de haber trabajado como ombudsman. Entonces, y además tienes que... son asociaciones privadas que, bueno, sí tendrán mucho prestigio, pero no sé, yo pongo un poco en duda todas esas cosas, ¿no? El caso es que si nosotros nos formamos, por ejemplo, con vosotros, ¿no? Porque veo que sois pioneros, sí que podríamos ya ejercer o poner en nuestro currículum o presentarnos a las empresas como ombudsman, ¿no? O ombudsperson, que ahora también se le llama. Sí, es que de hecho, o sea, la realidad de la práctica en el mundo es, como no es una función que esté regulada, o sea, el organismo, y de hecho la labor que hace la IOA es tremenda, ¿no? Porque establece los estándares éticos, la práctica, todos los profesionales de renombre están asociados, ¿no? Y es una asociación de profesionales ejercientes, por así decirlo. Pero la realidad es que si tú tienes las habilidades, vamos, y luego es eso, hay muchas organizaciones que crean los ombudsman de manera informal, ¿no? Tiene una persona internacionalmente dice, oye, yo quiero que esta persona se convierta en ombudsman, recibe las capacitaciones de organizaciones privadas, no sé, yo conozco pues eso, Pacífica, está Pacífica, Humanizations es otra organización, MWI es otra organización que forma y crea ombudsman. O sea, básicamente es como empresas que tienen conocimiento en el ámbito de los ombudsman y que tienen expertise, trabajan de esta manera, y luego ya individualmente son los profesionales los que se asocian, y los profesionales asociados, cuando ya llevan varios años de práctica, es cuando pueden optar a la certificación que hace la International Ombudsman Association. Ese es un poco el proceso. Ajá. Bueno, pues me parece súper interesante. Solange, hola Solange, que también dice que cuentes con otra alumna, o sea que nada, genial, ¿eh? Vamos a hacer un grupito de charlas de mediación. Pues os pasaré información, sí, lo vamos a hacer ahora en septiembre. Estamos justo ahora todo el verano, vamos a estar trabajando ahí en México, creando la figura para esta entidad gubernamental, y en septiembre ya teníamos pensado lanzar la primera capacitación aquí en España, así que os pasaré la información. Pásamela, en cuanto me la pases yo la difundo, porque creo que, bueno, nosotros, las personas que estamos formadas como mediadoras, ya tenemos mucho ganado, ¿no? Tenemos Claro, pues fenomenal, fenomenal. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Hola, Maite, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Chusa? Hola, Jacobo, mi nombre es Maite Inglés. Bueno, la verdad es que me ha encantado tu presentación. Muy clarita, muy de todo. Me alegra ver que la figura del ombudsman finalmente llega a España. Lo que te ha preguntado Chusa, que es lo que te pregunto yo también, porque creo que eso no lo has llegado a contestar,
es un poco si nos podemos convalidar. Por ejemplo, yo me pasé 15 años en una empresa privada haciendo informalmente, como no era mi trabajo, pero por mi vocación, hacía informalmente de ombudsman. Como eso me gustó tanto, finalmente dejé esa parte, me licencié en psicología, hice coaching. Las habilidades de coaching me llevaron a las de mediación. De hecho, la práctica que hice de mediación, todo el mundo me decía, no sé para qué vienen, porque no te hace falta. O sea, ya traía lo de coaching puesto. Y esta figura del ombudsman a mí me resulta interesantísima, porque mucho del coaching que yo hago es en organizaciones. Y entonces, lo que te preguntaba, Chusa, es si podemos convalidar nuestras actitudes, nuestras habilidades sin necesidad de tener que pasar por una formación que en algunos casos puede ser redundante para alguno de nosotros. A ver, hay dos cosas, es decir, o sea, por necesidad no hay nadie que te impida a ti trabajar como ombudsman ahora mismo en cualquier organización. Es decir, el ombudsman no es una profesión regulada de ninguna forma, y si tú convences a una organización de que tú quieres realizar la labor del ombudsman, la realizas. Ahora bien, lo que se ha comprobado es que la forma de trabajar bien y a conseguir buenos resultados es siguiendo los estándares éticos de la IOA y las prerrogativas de informalidad, independencia y demás. Más luego, que la práctica es que es igual que la mediación, es que es súper diversa, y o tienes un profesional que ya que te puede contar su experiencia y te ayuda, por así decirlo, ¿no? Es que la formación al final, tú vas a tener las habilidades innatas de mediador para hacer una entrevista y preguntas abiertas, reformulación. Eso no lo vas a tener que aprender, ¿no? A lo mejor alguien que viene de compliance sí que necesita toda esa parte de formación, y toda la parte del sistema de denuncias, de canalización, de la estructura organizativa, él la tiene mucho más clara. Pero es, por así decirlo, tú necesitas integrar todas esas habilidades, y a mí, yo cuando hice la formación, a mí lo que más me impresionaba es eso, es que hay muchas particularidades de cómo ejercer y de qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, de la confidencialidad, cuáles son los límites de la confidencialidad, cuáles son los conflictos que vas a percibir. O sea, que todo eso pues es la riqueza, ¿no? de la práctica. Entonces, si tienes a alguien que te lo ha podido aportar por adelantado, pues serás mejor ombudsman cuando tengas tu práctica. Y luego que además, de cara a venderlo a una organización, pues siempre, ¿no? El tener algún tipo de sello que dé garantías de que tú vas a poder trabajar. Por eso decía lo de la convalidación, por lo de la parte sello. A ver, nosotros... Vale, oye, entonces, dime. No, iba a decir que, bueno, que nosotros un poco la idea con la que nace el Centro Ombudsman Organizacional es esa, es la de traer la práctica a España, traer los profesionales que están trabajando internacionalmente para poder crecer y ampliar esta práctica y poder ofrecerla. Entonces, nuestra idea es no solamente trabajar nosotros creando las figuras del ombudsman, sino también convertirnos en un referente en España de que la gente que haya trabajado con nosotros sean buenos profesionales de ombudsman, ¿no? Vale, entonces el contenido de tu formación de 2 días y medio se centra mucho más en lo que es la parte ética, la parte más que la parte de las habilidades, que se supone que ya las traemos de casa. No, tiene dos, porque las visitas, o sea, tiene desde... Es que hay una parte también muy importante de política dentro de la... También, cómo configurarla, cómo dotas, qué recursos, cómo creas el estatuto, cuáles son los formularios, cómo haces los reportes anuales, cómo elevas la información a la dirección sin, pues eso, separando la confidencialidad del anonimato. Todo eso va más allá que la pura práctica conversacional, ¿no? De tener una mediación o una diplomacia sutil. Luego también hace mucho facilitación, facilita muchas conversaciones grupales. Y la facilitación yo es algo que también he visto que no muchos mediadores conocen. O sea, la facilitación estructurada de un proceso de facilitación propio. Y eso también se trata dentro de la figura del ombudsman. Y de hecho, yo los ombudsman con los que he trabajado... hay ombudsman que se notan claramente que son mediadores, y percibes claramente que ombudsman no es mediador. Es decir, yo en la formación que estuve, no me voy a poner nombres, ¿no? Pero había un ombudsman que cuando estuvimos en la parte de habilidades, reformulaba, y había otra persona que era ombudsman y hacía unas reformulaciones que decías, ojito, ¿sabes? Y aún así era un ombudsman y muy efectivo, ¿no? Pero porque es una profesión que al final combina habilidades de todo tipo. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Nada. Estás en silencio, María Jesús.
A ver, ¿hay alguna pregunta más que queráis hacer? No veo por aquí por el chat tampoco más preguntas. Sí que se siguen apuntando personas para el curso. Nos vas a tener que hacer un precio especial, para los alumnos grupo. de las charlas de mediación. Totalmente. Lo haré. Pues nada, si no hay más preguntas. Sí, perdón, no es una pregunta, es una petición si Jacobo quiere. Ujú. ¿Compartir las transparencias, el PDF? Sí, os lo comparto. Sí, porque me ha gustado mucho y me gustaría repasar cositas. Fantástico. Pues Gracias. os lo hago llegar a María Chusa para que os lo comparta a todos. Vale, genial. Yo lo comparto. Bien, pues nada, si es la 1:10. Decirte otra vez, Jacobo, que mil gracias Nada, a ti por invitarme. Además, por introducirnos en esta figura tan interesante y, como he dicho, tan necesaria, y que vengan figuras nuevas, que hay tantas por ahí que nos podrían venir bien. Y bueno, pues vosotros vais a ser pioneros. Sé que vais a triunfar y además si lo encabezas tú está asegurado. Y seguiremos hablando, ¿vale? Vale. En cuanto tú me mandes la información, yo la pasaré a todas las personas de las charlas. Y bueno, pues nada, decirte que estamos a tu disposición de repromediación para cualquier cosa que necesites. Vale. Y ya si quieres despedirte tú de las personas. Nada, que un placer estar con todos vosotros y que espero vernos pronto por algún sitio. Claro que sí, nos veremos. En septiembre nos veremos. Pues muchas gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego. Sí, dime. Oye, una pregunta. A ver, es por cuestión de organización. Por seguir dejándome los miércoles a las 6 y los viernes a las 12 libres. Bueno, ¿con la próxima terminamos? Sí, bueno, también os lo quería decir, que con todo el dolor de mi corazón, pero las charlas surgieron por unas circunstancias que, bueno, afortunadamente estamos saliendo de ellas, con lo cual ya no tienen razón de ser. En un primer momento creo que así, con esa intención lo hicimos, de que fuera una ayuda para todas las personas y que pudiéramos seguir formándonos y que abstraernos un poco del horror que estábamos viviendo. Espero haberlo conseguido. De sobra, vamos, siéntete orgullosa de lo que habéis hecho, porque vamos, ha superado la expectativa de cualquier, bueno, por lo menos de mí, pero vamos, yo había cosas que ni sabía que existían. Pues me alegro muchísimo, porque de eso se trataba, de que nos formáramos, de que nos viéramos las caras, de que en ese confinamiento nos pudiéramos interrelacionar y que pudiéramos hablar. Y bueno, pues ya como digo, bueno, pues esto estamos saliendo y espero que no se vuelva a producir nunca jamás. Y entonces, bueno, yo despediré estas charlas el próximo miércoles. Voy a hablar, porque me lo estáis pidiendo, de la mediación en empresa familiar. Y bueno, ya con esa charla, pues las daremos por terminadas. Estamos viendo a ver de qué manera, claro, para poder dar un diploma, un certificado, tiene que ser que sea una formación. No podemos darlo simplemente por estar aquí en Zoom viendo las charlas. Entonces estamos viendo con los informáticos de qué manera, y tendría que ser a través del aula virtual. Os pudierais, quienes queráis un certificado, os pudierais inscribir en el aula virtual, ver la charla, contestar un pequeño cuestionario y que automáticamente saliera el certificado, porque son tantas charlas y tantas personas que no podemos hacer algo global y sería inviable hacer uno por uno. Entonces, lo estamos viendo, ¿vale? También os avisaremos porque sé que os preocupa el tema o que pues, muchas personas nos lo piden. Estamos viendo a ver de qué manera lo podemos hacer que sea factible. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pues nada, y gracias a todos vosotros y vosotras que habéis estado aquí desde el primer día. Unos pueden a todas, otros no, es normal, pero que habéis estado aquí, y a las personas que cuando llegábamos a 100 se quedaban fuera, pues un dolor tremendo, pero bueno, se podrán ver porque las vamos a poner en abierto para todo el mundo, para que todo el mundo pueda disfrutar de estos maravillosos ponentes que hemos tenido, ¿de acuerdo? Cuídate, un beso. Venga, cuidaros mucho.
Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.